El caso de Tarujärvi, Helsinki, Finlandia. Cuando hablamos de reencarnación, muchas personas lo consideran un tema de creencias o mitos. Pero ¿qué pasa cuando un científico se dedica a investigarlo con un enfoque riguroso? Ian Stevenson, psiquiatra y profesor americano-canadiense de la Universidad de Virginia, dedicó más de 40 años a estudiar miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. A diferencia de otros investigadores, su trabajo no se basaba en simples testimonios, sino en un método científico que incluía entrevistas detalladas, comparaciones con registros históricos y análisis de marcas de nacimiento que coincidían con heridas fatales en sus presuntas vidas anteriores. Hoy exploraremos uno de esos casos, la historia de Tarujärvi, una niña finlandesa que sorprendió a su familia con recuerdos de una vida pasada. ¿Coincidencia, imaginación o una verdadera prueba de la reencarnación? ¿Es la muerte el final o solo es el comienzo de una nueva historia? Existen casos de niños que recuerdan vidas pasadas y aseguran haber vivido en otra época. Estos casos de reencarnación han desconcertado a científicos y expertos por décadas. Quédate para descubrir los casos impactantes de reencarnación que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Imagina que un niño de 3 años empieza a decir cosas que no debería saber, recordar momentos de una vida que nunca vivió y reaccionar como si hubiera pasado por experiencias que simplemente no pueden ser suyas. ¿Te suena a película de terror? Pues estas historias son reales. La misteriosa historia de Tarujärvi. Recuerdos de una vida pasada. Tarujärvi nació en Helsinki, Finlandia, el 27 de mayo de 1976. A simple vista parecía una niña normal, hija de Heikki e Iris Järvi. Pero desde muy pequeña empezó a decir cosas extrañas que dejaron a su madre completamente desconcertada. Cuando tenía alrededor de 1 año y medio, Taru comenzó a rechazar su propio nombre. No quería que la llamaran Taru. Insistía en que su verdadero nombre era Jaska. Lo más inquietante era que Jaska era el apodo de Jaakko Vuorenleito, el esposo anterior de su madre, quien había muerto 3 años antes en un trágico accidente de autobús. A medida que crecía, Taru comenzó a hablar sobre la vida y la muerte de Jaakko como si ella misma lo hubiera experimentado. También decía que era un niño, no una niña, y mostraba un rechazo evidente hacia su padre, Heikki, a quien le dolía mucho su comportamiento, ya que era su única hija. Su actitud causó tensión en la familia y distanció aún más a sus padres. ¿Quién fue Jaakko Vuorenleito? Para entender mejor esta historia, tenemos que viajar en el tiempo hasta 1929, el año en que nació Jaakko Vuorenleito en Helsinki. Jaakko medía 1,88 metros y pesaba 86 kilogramos. Sus movimientos eran lentos y torpes. Tuvo perros cuando era joven. No estudió ninguna profesión. Después de asistir a la escuela secundaria, decidió enlistarse en las fuerzas militares. Luego de ese periodo, empezó a trabajar en una estación de servicio y más tarde se convirtió en gerente de una ferretería. Jaakko disfrutaba de la vida al aire libre. Amaba la naturaleza, los caballos y la pesca, aunque curiosamente nunca tuvo un caballo propio. Disfrutaba conduciendo coches y jugaba al hockey sobre hielo. Ocupaba parte de su tiempo libre a la artesanía. Algunas de sus otras actividades eran, por ejemplo, jugar con muñecas, coser manteles y tejer a crochet. Le gustaba la ropa de mujer y a veces le compraba ropa a Iris. Ella pensaba que la forma en que se movía era algo femenina. Jaakko, sin embargo, nunca había expresado el deseo de cambiar de sexo. Él sí creía en la reencarnación. No sabemos mucho de su infancia, pero se sabe que creció cerca de la chica que se convertiría en su futura esposa, Iris Sundström, quien nació el 18 de septiembre de 1935. Era 6 años menor que Jaakko. Cuando Jaakko tenía 18 años, conoció a Iris de 12 años. Él le comentó a alguien que algún día se casaría con ella.
de lo cual Iris se enteró mucho después. Muchos años después, en 1970, Iris tenía 35 años y Jaco 41. Iris se divorció de su primer esposo y se casó con Jaco. Su matrimonio fue feliz, aunque Jaco tenía problemas con el alcohol, algo que Iris intentó ayudarle a controlar. Él deseaba tener hijos, pero nunca los tuvo. El 13 de septiembre de 1973 ocurrió la tragedia. Jaco iba en un autobús municipal en Helsinki. Cuando llegó a su parada, bajó del autobús, pero el conductor reinició la marcha sin darse cuenta de que Jaco aún estaba demasiado cerca. De alguna manera, tropezó y cayó bajo las ruedas traseras del autobús, que le pasaron por encima del pecho y la cabeza. Murió en el acto, a los 44 años. Un examen médico reveló que la causa del fallecimiento fue una fractura en la base del cráneo acompañada de graves contusiones internas, según el informe policial. El trágico accidente ocurrió poco después de las 8 de la noche. Aunque la oscuridad ya había caído sobre Helsinki, la calle estaba bien iluminada y el pavimento seco. Sin embargo, quedó una incógnita sin resolver. No se realizó una prueba para determinar si Jaco tenía alcohol en la sangre, por lo que su posible influencia en el desenlace sigue siendo un misterio. Lo que realmente sucedió en esos últimos instantes sigue sin respuesta. ¿Cómo tropezó? ¿Por qué terminó bajo las ruedas del autobús? Son preguntas que, hasta ahora, no tienen una explicación clara. El accidente fue terrible y dejó a Iris devastada. Pero la historia no terminó ahí. Taru y los recuerdos de una vida pasada. Un poco más de un año después de la muerte de Jaco, Iris se casó con su tercer esposo, Heikki Järvi. Un año después, en 1975, visitó la tumba de Jaco y, según contó más tarde, escuchó su voz diciéndole que volvería a la vida como su hijo el 27 de mayo. Lo extraño era que Iris no estaba embarazada en ese momento y, además, tenía 40 años, así que no esperaba quedar embarazada nuevamente. Pero, en octubre de ese mismo año, se enteró de que estaba esperando un bebé y, exactamente, el 27 de mayo de 1976, nació Taru. Cuando Taru empezó a hablar de su vida pasada, fue entre el año y los 5 años de edad. Poco después de empezar a hablar, decía que la había atropellado un autobús. Cuando tenía 1 año y medio decía: «No soy Taru, me llamo Jaska». Jaska era el apodo de Jaco. Cuando tenía 3 años y medio, le dijo a su mamá Iris: «Tú no eres mi mamá, me dejaron debajo de un coche y morí. ¿No lo sabes?». Días después, le preguntaron si había sido una niña o un niño al morir en su vida anterior, y Taru respondió: «Claro que un niño, era un niño grande». Le preguntaron entonces: ¿el auto era grande o pequeño? Taru respondió: «Era grande». Poco después, describió su muerte con detalles inquietantes. «Primero se aplastó el estómago y después la cabeza», dijo, como si recordara exactamente cómo el autobús había pasado sobre el cuerpo de Jaco. En otra ocasión le dijo a su madre: «No tengas miedo de morir, he muerto muchas veces. Además, tengo otra madre en Alemania que se llama Senja». Taru parecía a veces confundida y desconcertada por su situación y sobre su identidad. En una ocasión miró a Iris y preguntó: «¿Por qué te elegí como mi madre?». En varias ocasiones expresaba algo molesta de por qué era tan pequeña si antes había sido un hombre grande. Había una fotografía de Jaco en casa y al verla nunca se reconoció en ella, pero sí quería mantenerla junto a su cama. También tenía un miedo irracional a los autobuses y los vehículos grandes. A los 5 años todavía evitaba los autobuses y, si veía uno acercándose, le pedía a su madre que la cargara. Nunca quería usar ropa de niña y siempre escogía ropa de niño. Su madre decía que era muy diferente a sus 3 hermanastras mayores, quienes siempre usaban ropa femenina. A veces llamaba a Iris por su nombre y otras mamá. Estaba muy apegada a Iris.
Uno de los aspectos más curiosos de este caso fue la relación de Taru con su padre, Heikki. Lo rechazaba. Nunca lo llamaba papá, solo lo llamaba por su nombre. En una ocasión le dijo a su madre: «Él puede irse y nosotras podemos vivir sin él». Una vez le dijo a Heikki: «No te necesitamos, deberías irte». Otra vez le dijo: «Solo eres un visitante aquí». Ni siquiera parecía entender que él era parte de la familia. Esta actitud hirió profundamente a Heikki y generó tensión en el matrimonio. Aunque no se divorciaron, Iris y Heikki comenzaron a vivir separados durante los meses fríos y solo se reunían en su casa de campo en verano. Cuando Taru creció, abandonó la escuela a los 15 años. No estudió para un trabajo profesional, pero se convirtió en taxista. Le encantaban los caballos, igual que a Jaakko, y llegó a ser dueña y administradora de un establo. A los 23 años, su madre decía que aún tenía actitudes masculinas. Nunca usaba maquillaje y siempre vestía pantalones. Solo tenía una falda, que usó en su boda en 1998. Su marido era carpintero y decorador de interiores. Su fobia a los vehículos grandes desapareció cuando tenía 19 años, pero todavía sentía ansiedad cada 13 de mes, el día en que Jaakko había muerto. Lo más sorprendente fue que, con los años, Taru empezó a reconciliarse con su padre. Cuando Heikki envejeció y se volvió más frágil, ella lo cuidó con cariño, como una hija amorosa. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es posible vivir de nuevo? Si conoces algún caso, comenta aquí abajo y por favor suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nikola Tesla dijo: «Si nuestro cuerpo y nuestra mente son solo receptores, entonces el alma sigue existiendo después de la muerte».